La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso. Termina la semana laboralmente hablando. Viernes 21 de mayo del año 2021. En algunas ocasiones he comentado con usted que soy de la idea que hace más daño la ignorancia que la corrupción. La corrupción tiene muchas formas de manifestarse en un país como el nuestro. Algunas de esas son consideradas delitos, pero la inmensa mayoría de las formas que adquiere la corrupción no son condenadas porque no constituyen un delito. Le puedo poner a usted varios ejemplos. ¿Cómo podríamos enjuiciar al presidente de la República por designar en la Secretaría de Economía a la señora Tatiana Cloutier, que de economía sabe muy poco o casi nada y prácticamente está ahí de manera decorativa? O también, ¿cómo podríamos enjuiciar al presidente cuando nombra a 3 personas ignorantes en materia de energía, una en Petróleos Mexicanos, otra en la Secretaría de Energía y a otro más en Comisión Federal de Electricidad? Y sin embargo, esas decisiones le han costado al país decenas de miles de millones de pesos o más por las torpezas y la ignorancia de estos 3 funcionarios, más la de economía de esos 4, entre muchos otros. Pero repito, a pesar de ser esta una forma de corrupción, no hay forma de enjuiciar al presidente. Ayer y anteayer, el presidente ha dado muestras una vez más de su profundo nivel de ignorancia ahora en cuestiones que tienen que ver con la política monetaria y la organización y funcionamiento de la banca central, el Banco de México. Banco de México es una institución autónoma constitucionalmente hablando. Hay una ley específica que norma su operación, de tal manera pues que en la medida en que la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y tengo entendido que la Comisión de Vigilancia o la Auditoría Superior de la Federación, como dije, le designan al auditor externo para evaluar sus estados financieros y auditarlos. La política monetaria o el funcionamiento de la banca central es un área del conocimiento no fácil. Requiere una formación especializada, experiencia en el tema, para poder entender las modalidades del funcionamiento de una banca central autónoma. El presidente, un hombre ignorante, pero además renuente a aprender o al menos a escuchar a sus asesores, ha reincidido en ofrecernos 2 perlas de su ignorancia total. Anteayer habló de los remanentes del Banco de México, de la operación, no utilidades, ojo, remanentes, y dijo, ¿por qué en administraciones anteriores sí había remanentes y esta vez no hubo y no nos dan? Dando a entender que estos remanentes se cuantifican a contentillo de los funcionarios del banco. Nada más alejado de la verdad. Pero lo peor es que en un comunicado fechado el 23 de abril de este año, Banco de México dio a conocer todo lo relacionado con los remanentes del año fiscal 2020 y el uso que se le había dado a estos remanentes de acuerdo con la ley del mismo banco. El presidente ni se molestó en leer el documento, pero tampoco en preguntarle a personas de su confianza, como podría haber sido el doctor Gerardo Esquivel y su secretario sedicente
de Hacienda. En vez de hacer esto último, lanza el ataque y la insidia en contra de Banco de México. No contento con esto, ayer vuelve a atacar a Banco de México como producto o de su perversidad o su ignorancia. Y ahora le exige al Banco de México que le explique esa cuestión de las reservas, qué hace con ellas, cuánto nos cuestan, etcétera, etcétera. Una vez más, la ignorancia total del presidente respecto de ese tema se exhibe de manera más que evidente. ¿A qué se debe que el presidente insista en estos ataques y señalamientos producto de su ignorancia, pero también de su afán de desvirtuar la tarea que realiza Banco de México o presionarlos a sabiendas de que nada va a obtener? Pero también, ¿cómo es posible que el jefe de la oficina jurídica no le diga: presidente, está usted equivocado, lo que está planteando es un error? Claro, quizá el licenciado Julio Scherer en su fuero interno plantee: es una babosada lo que está diciendo usted, pero no se atreve a decirse. O el sedicente secretario de Hacienda: señor presidente, con todo respeto, los remanentes se calculan así, y está este boletín, aquí están los datos, y lo que está usted diciendo es inexacto. Y ahora con lo de las reservas: mire, señor presidente, así, así, asado. Sin embargo, nadie lo hace por miedo, por abyectos, al margen de cuáles sean las causas que los llevan a callar, con un silencio que ya es cómplice de esas actitudes absurdas del presidente, por decirlo menos. Tenemos que sus dichos traen consecuencias. No porque Banco de México vaya a ceder y entregarle dinero, etcétera, etcétera. No, eso no lo verá el presidente jamás. Pero hay un efecto que sí es peligroso. Los seguidores babeantes e ignorantes del presidente, que son millones, le creen a esas mentiras producto de la ignorancia del presidente. Y se lanzan a repetir esas babosadas. Es que Banco de México son fifíes, cuánto ganan, a ver, etcétera. Y eso va generando una imagen de una institución que es modelo en cuanto a la administración y conducción de la política monetaria. Esa ignorancia del presidente nos causa muchísimo daño. Los inversionistas foráneos, al escuchar o leer esas declaraciones del presidente, desconfían de nuestro país como destino de inversiones y desconfían también del respeto a la autonomía de la banca central. Y empiezan las conjeturas: se va a lanzar contra las reservas y va a hacer esto y lo otro. No va a poder hacerlo. Pero el daño ya está hecho. Pretende todavía bajar más el prestigio de Banco de México, pensando, como dije hace un momento, que de esa forma logrará someterlo. No lo va a lograr. ¿Por qué actúa así el presidente? ¿Acaso es movido solo por su ignorancia? No. Quiere someter a una institución que le ha dicho: presidente, no se puede. La ley dice esto y hay que respetarlo. Y la Junta de Gobierno es la encargada de hacer que esa ley se respete. Eso no lo tolera el presidente. El presidente no tolera disenso alguno y tampoco acepta que se le contrapongan, que no accedan a sus absurdos. Y eso también es una muestra de corrupción. Y daña porque al rebajar la imagen de nuestro país de una banca central modélica, amenazada por un gobernante ignorante, soberbio y autoritario,
eso hace que algunas inversiones no vengan a México. Y ese es otro efecto de la ignorancia de personajes como el presidente López. ¿Qué hacer para detener esa destrucción? Lo primero, votar este 6 de junio de manera consciente de ese daño que está haciendo el presidente. Pero también hay que reconocer que ha habido una falla por parte primero de los partidos políticos en no haber explicado desde que empezó el presidente con sus desatinos frente a Banco de México de cómo funciona la banca central. Y esos vacíos los llena la ignorancia, los llena la tontería y el autoritarismo rastacuero del presidente. Por eso yo le pido a usted que piense, sé que es un tema difícil, pero que reconozca que la ignorancia del presidente genera un ambiente de linchamiento hacia Banco de México, a los integrantes de la Junta de Gobierno y a sus funcionarios de alta calidad profesional y de una responsabilidad en la tarea constitucionalmente asignada, que es combatir la inflación. ¿Cambiará el presidente? Ni lo sueñe. El presidente va a continuar con esa política de desacreditar a los organismos autónomos, pero también acosarlos, echarles las turbas que los siguen pensando en que los va a dominar. No lo podrá hacer, menos lograrlo. Por eso le pido, piense bien su voto, analícelo, vea cómo estamos, el desastre que ha causado este gobierno y las ideas del presidente. También exíjale a los partidos, al partido con el cual simpatiza, que aclaren estas cosas masivamente. Que el ciudadano esté informado de cómo funciona la política monetaria, en palabras llanas, sencillas. De otra manera, esas amenazas del presidente y ese acoso al Banco de México va a continuar. Le agradezco su presencia aquí y nos vemos mañana en la mañanera sabatina. Muchas gracias y lo espero mañana.